Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en este espacio Sinergia CEFIA, precisamente un espacio producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica que les acerca al quehacer de nuestros profesionales. Hoy vamos a conversar sobre la importancia que tienen nuestros profesionales, particularmente les vamos a decir cuáles en la actualidad, en el rol del desarrollo de nuestro país. Y es por ello que hoy conversamos con el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles, don Gerardo Castillo, a quien le doy de una vez la bienvenida y la muy buenas tardes, don Gerardo. Muy buenas tardes, Jessica, Leandra, y a la comunidad que nos observa. Un gusto comparecer en este foro para exponer criterios importantes acerca de lo que es el Colegio de Ingenieros Civiles, sus miembros y su rol en la sociedad actual. Precisamente ya nos dice don Gerardo, hoy estamos en compañía de profesionales del Colegio de Ingenieros Civiles, al que vamos a conocer ahora en adelante como SIC, también por cualquier cosa al televidente, para que esté atento. Y también le doy la bienvenida a la ingeniera Leandra Quesada, secretaria de la Junta Directiva del SIC y además coordinadora de sedes regionales de este mismo colegio. Muy buenas tardes, doña Leandra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Jessica, por la invitación. Un placer estar aquí también con don Gerardo. Y no, de mi parte, ojalá que la impresión que quede acá es de que entendamos más cuál es el quehacer en el ámbito nacional del ingeniero civil, ¿verdad? Cómo aportamos a la sociedad y también que estamos para ustedes, ¿verdad? Parte del progreso y el desarrollo de un país se debe a la labor que el ingeniero civil hace día con día. Bueno, y precisamente quisiera que ambos puedan comentarnos y que puedan contarle a quienes están en casa preguntándose, bueno, ¿qué hace el SIC? Los profesionales, ingeniería civil que conozco, ¿cuál es el rol tan trascendental que tienen en la sociedad actual? Así que quisiera que ambos puedan precisamente en ese contexto ubicarnos sobre eso, sobre el quehacer, sobre la participación del SIC precisamente en este quehacer de los profesionales. Ok, quisiera hacer una precisión que estimo fundamental. Hace 50 años, el país, la sociedad costarricense, decidió que el ejercicio de la ingeniería y la arquitectura era un asunto de interés público. Entonces se promulgó la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Lo que, entre otras cosas, dispuso fue que para ejercer estas especialidades es necesario estar colegiado. Esa es una virtud excelente para el ejercicio tanto hacia los profesionales como a la sociedad. Yo he estado en México, en Colombia, en Guatemala y ellos se sorprenden de que nosotros tengamos esa obligatoriedad. Ellos no la tienen y presenta algunos deméritos. Para nosotros significa reglas claras para todos los profesionales, para la sociedad la certeza de que contratando un profesional está garantizando el buen uso de su inversión. Ese es el punto fundamental. A partir de ahí se ha edificado con los colegios miembros y específicamente el SIC, con la sombrilla que es el federado, toda una plataforma de capacitación, de control de ejercicio profesional, por ejemplo, el CRC para resolver las disputas de manera amigable, una serie de garantías que tenemos que permiten ofrecer a la sociedad esa ventaja que está cobijada por el tema de la obligatoriedad. Bueno, somos muy afortunados entonces porque también somos la generación, muchos de nosotros y quienes están en casa, que crecimos con el voto, ¿verdad? Crecimos ya con ese derecho al voto, pero además damos por hecho de que el profesional siempre nos va a dar un servicio ético y de calidad, pero indistintamente conociendo hasta ahora que en otros países para ellos no existe como ciudadanos la tranquilidad que tenemos nosotros en este momento, entonces. Así es, y de hecho parte de lo que hace el federado es regular ese ejercicio de la profesión, como lo decía don Gerardo, y mucho de la finalidad también que tenemos es garantizar la capacitación del profesional. Desde el colegio el profesional se está actualizando y capacitando constantemente porque tenemos que estar a la vanguardia. Nosotros somos parte de la ciencia y como parte de la ciencia y la tecnología tenemos que ir evolucionando también. Entonces nuestros profesionales tratan de estar siempre en la primera línea, ¿verdad? A nivel de capacitación, formación. Además es muy importante también para la sociedad civil que se entienda que tener al colegio respaldado y respaldando también a los profesionales es un respaldo para ellos mismos, porque regula la profesión, regula también los principios por los que tenemos que regularlos, por ejemplo, la ética que tiene que haber, toda la legislación nacional, el federado como tal tiene
diferentes códigos y normativas que nosotros tenemos que como profesionales acatar y cumplir y son en beneficio de un adecuado servicio de regulación del quehacer del día a día de cada ingeniero civil. En nuestro caso, por ejemplo, como ingenieros civiles, a veces tal vez no hay una connotación de qué hacemos, ¿verdad? O por qué lo hacemos, pero yo a veces, bueno, en mi caso doy clases también y yo le digo a veces a los estudiantes, si lo analizamos desde que te subiste en el bus o en el vehículo y abordaste una carretera para llegar a tu lugar de estudio o trabajo, esa carretera fue parte de en algún momento de un diseño y una construcción de un cuerpo de ingenieros. Cuando llegas a un edificio, como ahorita en las instalaciones en que estamos, ahí estuvo un ingeniero civil detrás. Cuando pasamos por una carretera en construcción y vemos esos cortes, esos rellenos en conformación, ahí detrás está un ingeniero civil. Cuando llega la electricidad a nuestras casas o el agua, también detrás de ellos hay un ingeniero civil. Entonces, básicamente, decíamos un día de esto, de hecho una colega de junta directiva mencionaba algo y es cierto, ahora que hemos estado en pandemia, que siempre se les da, ¿verdad?, un mérito que lo merecen a todo el personal de salud, pero ella decía, bueno, y los ingenieros, que hemos también tenido que adecuar espacios, que acomodar edificaciones, ¿verdad?, y ver cómo nos adaptamos a esta época de pandemia. Bueno, muchas veces en el día a día tenemos una interacción constante con el ingeniero civil y garantizar un ingeniero civil que cumple a cabalidad con la reglamentación, que tiene trascendencia en el ejercicio profesional, que tiene conocimiento y actualización, es un beneficio y una garantía también para la sociedad. Claro que sí, claro que sí. Correcto. Solo para dar un ejemplo, después del terremoto de 1972 en Managua, que destruyó esa ciudad, hubo 10.000 muertos. Al año siguiente, unos profesores, ingenieros civiles de la Universidad de Costa Rica dijeron, pero aquí en Costa Rica tiembla también. Entonces tuvieron la idea y por medio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos se hizo la proposición de la Comisión Permanente de Código Sísmico. O sea, si no hubiéramos tenido esa plataforma, probablemente no hubiera prosperado ese empeño. Y hoy el Código Sísmico, después de 48 años, es modelo en América Latina, ¿verdad? Y va a temblar aquí porque va a seguir temblando. Y sigue pero temblando. Tenemos la certeza de que la protección a la vida, la protección a los bienes, de las personas, a las propiedades, está garantizado, ¿verdad? Un ejemplo en el otro sentido, por ejemplo, el terremoto de Haití, ¿verdad? Que fue alto en daños tanto a las edificaciones como a la vida de las personas, esa diferencia, ¿verdad? Entonces, la Junta Directiva del SIC, ¿verdad? Nos hemos integrado, por ejemplo, en una comisión reciente que está trabajando en inundaciones, ¿verdad? Porque es un problema que tenemos todos los días en época lluviosa. Y que ahorita más, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, nosotros tenemos mucho que decir en lo que es el aspecto hidrológico, el aspecto hidráulico. O sea, nos enfocamos en la parte técnica y en el aporte que tenemos que hacer, ¿verdad? Nosotros no podemos resolver los problemas, ni somos los políticos, ¿verdad? Pero sí tenemos la voz de decir, desde el punto de vista técnico, las propuestas son estas, ¿verdad? Entonces, vamos enfocados en esas áreas de ejercicio profesional que son importantes para el gremio e importantes para la sociedad. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conociendo el rol de los profesionales y del Colegio de Ingenieros Civiles en nuestro país. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Necesita un plan estratégico para su negocio? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefía.or.cr. Espacio Cefía, soluciones profesionales a un clic. Quisiera que podamos seguir ampliando sobre el rol
técnico del SIC en temas de interés y específicamente porque queremos sobre todo también a quienes están en casa, ¿verdad? En este momento observándonos, pues comentarles que el colegio no solamente está para el profesional, para la profesional, sino que lo que sucede, lo que se gesta y lo que se trabaja desde la junta directiva, desde la administración y las distintas comisiones, repercute al final en el servicio que tiene la colectividad a través de los profesionales de la ingeniería civil. Así es, y de hecho, por ejemplo, hablando del mismo campo de la ingeniería sísmica, ¿verdad? Y la afectación, vivimos en un país altamente sísmico, tenemos volcanes, tenemos fallas, placas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, hay una riqueza dentro de este país, aparte de las muchas que tenemos. Por ejemplo, en el terremoto de Limón, en el 91, resulta que se nos caen prácticamente todos los puentes que existían desde Limón hasta Panamá, aparte de los daños de vidas que hubieron y un montón de pérdidas también a nivel de infraestructura y edificaciones. En aquel momento, nosotros como ingenieros civiles en un área que es el área de geotecnia, desconocíamos cómo funcionaban lo que se llama arenas licuables. Resulta que haciendo los estudios, ¿verdad? Entonces el colegio activa alarmas y la sociedad empieza a investigar y nos damos cuenta que hay un comportamiento en el suelo que se llama arena licuable, que fue el que causó todo el daño, por ejemplo, en los puentes. Entonces, a raíz de eso, de hecho, muchos profesionales de nosotros migran incluso a otros países como por ejemplo Japón, que es experto en el área, y se vienen con el conocimiento e incluimos en el Código de Cimentaciones de Costa Rica el apartado especial para entender cómo se comportan los suelos licuables. Ahora, hace poco que tuvimos el terremoto de Nicoya, ustedes vieron que la afectación fue mínima. ¿Por qué? Porque nuestras obras, tanto mezclando Código Sísmico de Costa Rica como Código de Cimentación de Costa Rica, están diseñadas tomando en cuenta esas consideraciones, ese comportamiento, por ejemplo, de nuestros suelos. Entonces, fue una garantía, fue un éxito en aquel momento que ustedes vieron el daño en infraestructura y en edificaciones fue prácticamente nulo, mínimo. Entonces, eso es un éxito, digamos, para la sociedad y para el colegio y nuestros profesionales, porque garantiza que estamos haciendo las cosas de forma correcta. Otro ejemplo lo vemos también en el tema de lo que son taludes, laderas. Ahora que hablábamos también de la lluvia y las inundaciones, yo siempre pregunto, ¿cuándo se nos caen acá? ¿Verdad? Todas las calles se empiezan a dañarse. Bueno, en mi caso yo viajo del Caribe, que tenemos, por ejemplo, Ruta 32, sabemos en Ruta 27, en la zona costa, por ejemplo, un montón de problemas de deslizamientos que tenemos. Bueno, ¿cómo entender cómo se comporta ese suelo? ¿Cómo estabilizarlo? Cuando pasamos por una carretera, por ejemplo, vemos un muro de aviones o un muro con anclajes, por ejemplo, que vemos un sistema de colección y encauzamiento de aguas. Lo que estamos haciendo es tratando de prevenir y mitigar o contener una posible inestabilidad en esa ladera. Entonces, eso es parte también de la obra del ingeniero civil. Es un aporte, digamos, que se ve en condiciones críticas porque nosotros dentro del entorno y la migración que tenemos que hacer para adaptarnos a los tiempos es que antes construíamos prácticamente en los terrenos más planos, ¿verdad? Por algo empezamos a poblar primero el Valle Central, empezamos a migrar hacia las montañas, hacia las laderas, y entonces había que construir carreteras, había que crear nuevos pueblos, nuevas comunidades, y entonces ya empezamos a trabajar con irregularidad del terreno, porque tenemos dentro de esa riqueza de país, un país con una topografía bastante irregular. Entonces empiezan a aparecer esos taludes, esas laderas que son inestables y han comprometido montones de veces la vida de nuestro país. Por ejemplo, yo recuerdo ahorita deslizamientos en Acosta, en Atenas, en Calle Lajas, por ejemplo, que se llevaron muchísimas, se produjo muchos daños a nivel no solo de edificaciones, sino lamentablemente pérdidas de vidas humanas. Ahí es donde activamos las alarmas como ingenieros y decimos, bueno, tenemos que entender y estudiar, tenemos que crear planes de mitigación, por ejemplo, los planes reguladores que existen, por ejemplo, en las municipalidades. Doy un ejemplo, Santa Ana y Escazú tienen claramente identificadas las zonas de riesgo de deslizamiento. Entonces eso nos permite también planificar cómo construir en esa zona, por ejemplo, qué solicitarle a la gente cuando hace un permiso, por ejemplo, de construcción para su proyecto. Bueno, van a haber restricciones dependiendo de las condiciones de la zona. En el tema de inundaciones que ahora mencionaba don Gerardo, es la misma forma, por ejemplo, conocer cómo se comporta hidráulicamente e hidrológicamente una zona nos permite, por ejemplo, definir el desarrollo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿qué tipo de lotificación deberíamos permitir? Porque parte a veces de los problemas de las inundaciones que tenemos en nuestro país es que no tenemos un sistema de alcantarillados para evacuar esas aguas
o prácticamente hemos perdido zonas verdes. Entonces, por ejemplo, dentro de un plan regulador usted puede definir cuánto es el área máxima o huella. No sé si tal vez para algunos de nuestros televidentes les parece conocido ese término que les dicen área máxima aprovechable, un 75% del terreno. Bueno, a veces parte de eso es porque ocupamos una zona de área verde para que el suelo filtre, por ejemplo, cuando llueve o cuando usamos sistemas de drenaje para que las aguas residuales también sean debidamente tratadas. Estamos definitivamente inscritos en muchos ejes temáticos, muchas tareas. Trabajamos 6.600 ingenieros civiles somos. Y trabajamos mucho un tema de inclusividad. Claro. El 17%, o sea, la quinta parte prácticamente de nuestro gremio es del género femenino. Entonces, por ley orgánica, el colegio se llama Colegio de Ingenieros Civiles. Pero incluso en esta junta directiva se tomó un acuerdo donde coloquialmente hablamos de colegio de profesionales en ingeniería civil, ¿verdad? Porque estamos trabajando esos ejes, tanto desde el punto de vista de género como de especialidad, de apertura a las nuevas tecnologías, por ejemplo, lo que es el BIM, ¿verdad? Que es un sistema integrado de tener en una computadora todo el proyecto antes de que se construya, por ejemplo. Estamos evolucionando con el siglo, con el milenio a esos nuevos escenarios. Nos corresponde como gremio acometer esas tareas, ¿verdad? Porque la construcción es el rubro más importante del Producto Interno Bruto de este país. Entonces tenemos una altísima responsabilidad de velar porque el ejercicio de la ingeniería y la arquitectura sea óptimo, tener proyectos con el costo estimado, que sean seguros, que se garantice el cumplimiento de todos los códigos, ¿verdad? Porque los profesionales tenemos códigos de aplicación obligatoria, ¿verdad? El código de instalaciones sanitarias, el código de cimentaciones, el código sísmico, los códigos eléctricos, ¿verdad? Los códigos eléctricos, porque el proyecto es interdisciplinario, ¿verdad? Ya estamos hablando de los ingenieros civiles, pero un proyecto requiere un topógrafo, requiere un arquitecto, requiere un ingeniero civil, requiere un ingeniero mecánico, requiere un ingeniero eléctrico, ¿verdad? Ese entendimiento y de que las inversiones tienen que ser garantizadas con el correcto, la convergencia de todos estos profesionales, ¿verdad? Nosotros nos sentimos muy orgullosos de pertenecer al gremio de ingenieros civiles que digamos, acabamos de celebrar el 80 aniversario. Eso le iba a decir, ya con 80 años de existencia como tal. Y hemos evolucionado y seguimos evolucionando, seguimos generando las plataformas para ver el futuro, integrar a los ingenieros recién graduados. Incluso estamos trabajando con los chicos de las universidades. Actualmente acabamos de promover junto con ellos la formación de una asociación de estudiantes de ingeniería civil. Lo estuvimos hace un mes acá en el auditorio y desde ahí estamos cuidando esas semillitas que son el futuro del gremio, ¿verdad? Entonces esa es la pasión que nos une, esa es la maravilla que tuvimos de tener este amor por esta profesión y queremos retribuirle al país, ¿verdad? La oportunidad que nos dio de estudiar, porque este es un país de oportunidades, ¿verdad? Entonces nos sentimos agradecidos por la circunstancia de haber podido crecer profesionalmente y el espíritu es ese, devolverle a la sociedad mediante organización, mediante proposiciones adecuadas del correcto ejercicio para retribuir eso. Hacemos la siguiente pausa y lo invitamos a que se quede con nosotros para conocer más detalles del rol del SIC en nuestra realidad nacional. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas en sus drenajes? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía, soluciones profesionales a un clic. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Tenemos amplia variedad en ropa para niños, niñas y caballeros. Además, somos importadores directos de ropa para dama. También podrá encontrar en nuestra tienda juguetes y regalos para toda ocasión.
Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en Acerrí, al costado norte del parque, en Plaza Geisa, el local número 5. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. También realizamos envíos a todo el país por medio de correos de Costa Rica. Nuestro compromiso es su satisfacción. Bueno, y precisamente sobre este tema de devolverle a la sociedad, pero además de esta proyección internacional tan importante que tenemos, no solamente con los códigos que ustedes hablaban, sino específicamente con la participación de nuestros profesionales de ingeniería civil a nivel internacional, es que quisiera que ustedes nos puedan comentar un poco sobre eso. ¿Cuál es la proyección del SIC y de nuestros profesionales a nivel internacional? ¿Cuál es esa trascendencia que se tiene? Y como bien decimos en el eslogan del CEFIA, ¿cómo es que construimos historia a través de nuestros profesionales? Quizá quisiera que don Gerardo igual y doña Leandra nos puedan contar de esta importancia y de este posicionamiento y de la relevancia a nivel internacional que se tiene y que se gesta desde el SIC. Ok, bueno, ahora que estamos con eslogans y lemas, nosotros recientemente hicimos un concurso y tenemos un lema que es... Somos gente de ciencia, ingenio y tecnología. Y compromiso. Y compromiso, disculpe. Son, está nuevo, lo estamos estrenando. Sí, ciencia, ingenio y compromiso, SIC. Somos gente de ciencia, ingenio y compromiso. Somos civiles. Y efectivamente, a veces uno no sabe lo que tiene porque no puede confrontarlo con otros escenarios de la misma naturaleza. Por ejemplo, yo voy a Guatemala a fin de este mes, que me están invitando los guatemaltecos, para que les hable de un órgano que hay aquí, que es el CRC, por ejemplo. Que, bueno, yo debo decir que hace 20 años fui el primer director del CRC, entonces conozco bastante de eso. Entonces ellos se maravillan de que haya dentro del colegio una instancia donde en aplicación de la ley de resolución alterna de conflictos, la posibilidad de que si usted, cliente, y yo, profesional, tenemos alguna diferencia, entonces nos ponemos de acuerdo para ver cómo hacemos para solucionarlo, en lugar de ir a un proceso judicial largo, tedioso, oneroso, mejor nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese es un escenario de proyección internacional. Ahora, en agosto tenemos la visita de por lo menos 120 presidentes de colegios de ingenieros civiles de México, okay, que yo tuve la oportunidad en septiembre de ir allá y les cuento esto. Entonces ellos dicen, tenemos que ir a Costa Rica para ver cómo hacen ustedes, para hacer un convenio para que ellos puedan tener estos instrumentos también, y de eso se trata. Todo lo que nosotros aquí generamos y las plataformas que crecen, por ejemplo el CRC, el APC y otras plataformas, entonces las compartimos con colegas de otros países que se interesan y que quieren de alguna manera implementar eso. Entonces sí, el SIC y el federado tienen elementos para compartir a nivel internacional, definitivamente. Y también hay, por ejemplo, modelos como el Código Sísmico de Costa Rica, que es modelo incluso para el mundo y para América Latina, y parte de eso es cuando vemos las comparaciones en los noticieros, por ejemplo, lamentablemente después de un desastre, por ejemplo, como un terremoto, y comparamos, por ejemplo, un país como Nicaragua, tal vez un país como Guatemala, Honduras, y las afectaciones que tiene Costa Rica, y realmente tenemos que ser agradecidos incluso con Dios, claro, de que todo lo que hemos hecho y trabajado hasta el momento nos ha permitido contar, ¿verdad?, con unas condiciones adecuadas e idóneas, que al final de cuentas nosotros, de hecho, como ingenieros civiles nos debemos a la sociedad civil. Somos de las profesiones que tenemos, de hecho, esa responsabilidad civil, porque además nosotros diseñamos y construimos para que la persona utilice nuestras obras, la carretera, el puente, la vivienda, el edificio, el hospital. Entonces es básico para nosotros garantizar esa seguridad. Entonces, por ejemplo, el Código Sísmico tiene trascendencia a nivel internacional, el modelo constructivo que tenemos en nuestro país ya debidamente implementado y demostrado incluso, porque es un país donde los sismos tienen una magnitud bastante considerable. Bueno, reitero ahora el caso, por ejemplo, de Nicoya, ¿verdad?, un sismo de más de 7 grados de magnitud y la afectación mínima. Entonces, eso es un ejemplo también para la comunidad internacional de ingenieros,
como modelo país, y es gracias afortunadamente a ese tipo de reglamentos y normativas que tenemos como colegio. Quisiera que precisamente ya en el cierre de nuestro programa pues puedan darle otro mensaje o dar un mensaje final a quienes están en nuestros hogares, en los hogares. Ya doña Leandra adelantaba un poco ese mensaje para las jóvenes que tienen esa espinita, incluso también los jóvenes que tienen esa espinita de, ay, me gustaría ser profesional en ingeniería civil, ¿verdad? Don Gerardo, también lo invito a usted a que me dé ese mensaje final a quienes están en nuestros hogares y también a doña Leandra ya para el cierre de nuestro programa. Y la cita queda abierta para vernos dentro de poco y poder conversar con quienes están también desde sus hogares. Claro, compartir con la amable auditorio que efectivamente somos enamorados de la profesión, de que es inclusiva para personas del género femenino, totalmente, y que le devolvemos a la sociedad como plataforma organizada la oportunidad que nos dio la sociedad de poder estudiar, de poder amar esta profesión y levantar el orgullo de ser ingeniero civil. Ese es el mensaje final. Muchísimas gracias, don Gerardo. Doña Leandra. Bueno, de igual forma, bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias también a los televidentes que compartieron con nosotros la tarde de hoy, y de verdad, averigüen, consulten, ¿verdad? Contrate, como dice por ahí el lema, a su profesional, ¿verdad? Busque a su ingeniero de confianza, a su profesional de confianza y asesores adecuadamente. A veces pensamos que tal vez es una inversión cara y no, es todo lo contrario. Usted va a garantizar su inversión económica y va a garantizar también la vida muchas veces, porque a veces pequeñas diferencias, por ejemplo, como para cerrar, pero a veces simplemente la ubicación de una construcción en un terreno en X o Y punto va a ser la diferencia que usted pueda garantizar esa obra. Entonces, un ingeniero civil lo va a asesorar, lo va a guiar y le aseguro que va a hacer realidad esos sueños que estábamos comentando antes que podemos ejecutar. Muchísimas gracias a los dos y además quienes estén en casa en este momento observándonos y tienen esa espinita, ¿verdad? Ese deseo de ser profesional o quiere contactar a uno, acá en pantalla precisamente ustedes observan el contacto telefónico del Colegio de Ingenieros Civiles de nuestro país, el SIC, con quienes hemos conversado hoy, y también la dirección de su sitio web para que ustedes puedan hacer las consultas que crean pertinentes. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes que nos acompañaron esta tarde y nos vemos de hoy en 8.